Buenas tardes a todos, bienvenido a su programa Tiempos de Avivamiento con la pastora Mari Calhoun de la iglesia Jehová Shalom Revival Church en el estado de Washington. Una vez más estoy aquí trayéndole un mensaje de la palabra de Dios y de parte del cielo, un email del cielo de lo que el Señor está hablándonos en este tiempo. Y bueno, como todos los miércoles les traigo un mensaje poderoso y el mensaje de hoy se titula La necesidad de orar siempre. Pero antes quiero darle la bienvenida, antes de continuar con este programa, quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que hoy se están conectando con nosotros y todas aquellas que se conectan en un futuro. Sé que muchas veces no coincidimos con el tiempo en que este programa se transmite, pero puedo darme cuenta que a través de las reproducciones de nuestro video podemos darnos cuenta cuántas personas les está llegando este mensaje, les está llegando cada palabra que estamos impartiendo cada miércoles en nuestro programa Tiempos de Avivamiento. Así que nos da mucho gusto que hoy nos puedas acompañar y que personas se estén uniendo a este programa y estén recibiendo lo que el Señor está impartiendo en este tiempo. Recuerda, este programa se llama Tiempos de Avivamiento. ¿Por qué tiempos de avivamiento? Porque el avivamiento es ahora. Y bueno, ahora quiero que entremos en materia prima, quiero que empecemos este tiempo con un tiempo de oración y que podamos poner este tiempo en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo glorificándose en esta tarde, para que sea el Espíritu Santo hablando a tu vida. Algo que yo siempre enseño y que no me canso de decir en cada programa es que nosotros no necesitamos una palabra de hombre, nosotros no necesitamos una palabra de mujer, nosotros necesitamos la palabra de Dios, o sea, el mensaje que salga de la boca de Dios, directamente de la boca de Dios, del cielo a nuestro corazón. Porque si eso ocurre, realmente va a haber una transformación en nuestro corazón, porque la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Ella siempre va a cumplir un propósito y ella siempre va a cumplir lo que Dios quiere. Pero también cada uno de nosotros necesitamos tener un corazón abierto, abrir nuestro entendimiento y abrir nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos va a entregar en este tiempo. Y además necesitamos ponerle expectativa, necesitamos estar expectantes de lo que el Señor va a hablar en esta tarde. Necesitamos ponerle una demanda al cielo y decirle: Señor, necesito que hoy me hable, necesito que me des una palabra para continuar caminando, para continuar avanzando, para continuar hacia la dirección donde tú me quieres llevar. Entonces, por eso es muy importante que hoy podamos poner este tiempo en oración y que tú puedas desconectarte de todo lo que en estos momentos te puede estar distrayendo y te puede quitar el enfoque del mensaje de hoy. Así que hoy te pido en este tiempo, cierra tus ojitos y pídele a Dios, dile: Señor, Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu inmenso amor, te doy gracias por tu inmensa misericordia y bondad. Señor, yo te doy gracias, Señor, te pido, Espíritu Santo, que desciendas en este lugar, te pido que desciendas y que te manifiestes en mi vida, te manifiestes en este día y que sea el mensaje tuyo, que sea la palabra tuya saliendo de tu boca hoy, que sea la palabra tuya ministrando mi corazón, transformándome, cambiándome, renovando mi mente, que sea tu palabra hoy trayendo iluminación a mi entendimiento para que yo pueda entender cuál es tu voluntad, Padre, tu voluntad buena, agradable y perfecta, lo que tú quieres en este tiempo para mi vida, lo que tú necesitas que yo escuche, lo que tú crees que tienes que cambiar en mi corazón o lo que
necesito cambiar en mi corazón, lo que necesito quitar, todo aquello que pueda estar estorbando para continuar avanzando hacia tu propósito, hacia tu voluntad y hacia ese centro de la voluntad donde tú quieres que yo esté, Padre. Abro mis oídos, abro mi mente, abro mi corazón para que seas tú llenándome de ti. Lléname de ti, envuélveme hoy de ti y que pueda la sombra tuya, la presencia tuya, la gloria tuya hoy rodee mi vida y pueda ser llena de ti, pueda ser hoy transformada, puede ser hoy cambiado por completo, Señor. Que este día sea un día de avance, que este día, que esta palabra me lleve a un nuevo nivel, que me lleve a un nuevo crecimiento, a un nivel mayor, que me lleve a un nivel donde yo pueda experimentar el poder sobrenatural tuyo en mi vida y cualquier circunstancia por la cual yo esté atravesando en este momento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Sabemos que tú estás aquí. Sabemos que te vas a mover con poder. Sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que hoy tú vas a traer un cambio radical a nuestras vidas. Y que recogeremos fruto y cosecha de esta palabra al 100%. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, queridos oyentes, como les decía, la palabra que hoy tengo para ustedes es una palabra poderosísima, es una palabra de la hora, es una palabra que más que nunca en estos tiempos necesitamos militar en ella, necesitamos caminar en ella, necesitamos nutrirnos de esta palabra y necesitamos, por supuesto, ponerla en práctica, ponerla por obra. Acuérdense que Dios dijo, que Jesús dijo, no solamente sean oidores de la palabra, sino también hacedores, porque cuando nosotros somos obedientes en hacer esa palabra que el Señor imparte en la Biblia, o cuando escuchamos este tipo de mensaje y somos diligentes en poner por obra esta palabra, entonces ahí vamos a ver cómo las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Vamos a conocer esa fidelidad de Dios en nuestra vida. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy que les decía, que se llama la necesidad de orar siempre. Acuérdense, la necesidad de orar siempre. Y bueno, primero necesitamos definir qué es necesidad. Necesidad es el hecho o las circunstancias en que alguien o algo es imprescindible. O sea, ya sea un hecho o una circunstancia, es imprescindible que se haga. En este momento está hablando de la oración. Ahora, hay otros sinónimos de necesidad que son indispensable o insustituibles. O insustituibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de una necesidad, estamos hablando de que hay un hecho o hay una circunstancia que es imprescindible que suceda o que se haga. Es indispensable que se haga y que no se puede sustituir por nada. En el caso de la oración es precisamente eso lo que el Señor nos enseñaba, y ahorita les voy a hablar acerca de la palabra o el versículo bíblico que vamos a tratar acerca de la oración. Entonces es fundamental. La oración viene siendo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cuando hablamos de una necesidad, que es algo imprescindible, que es algo indispensable, que es un hecho o imprescindible, indispensable o que no se puede sustituir, perdón. Entonces, por ejemplo, si resulta que van a hacer una investigación en el mar, en lo profundo del mar, ¿verdad? Es una investigación que X equipo quieren investigar en lo profundo del mar.
si va a las profundidades. Digamos, cuando hicieron esas investigaciones, cuando esos grandes barcos se hunden, por ejemplo el Titanic, o este tipo de barcos que fueron barcos muy importantes y que se hundieron por hechos inexplicables, y entonces se quiere investigar a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces esos barcos quedaron en lo profundo del mar. ¿Qué sucede? Que cuando este equipo de personas que van a hacer esa investigación y que se van a meter a lo profundo del mar, ellos necesitan un equipo especial para ir a esas profundidades, ¿verdad? Entonces, ellos necesitan un equipo de buceo, necesitan oxígeno, necesitan sus máscaras para poder bajar a esas profundidades y durar tiempo allá y poder hacer su investigación. Este equipaje que ellos llevan, o este equipo que ellos llevan, es un equipo de protección que les va a dar la garantía que ellos van a poder soportar el tiempo que ellos estén abajo, que los van a proteger de los animales que allá se encuentren. Bueno, le van a brindar una serie de beneficios y de cosas que son necesarias, que son imprescindibles, que no se pueden sustituir para garantizar de que ellos puedan estar allá en lo profundo del mar, ¿ya? Entonces, ese es como un ejemplo que les puedo dar de lo que significa necesidad, de lo que significa un hecho o una circunstancia imprescindible y que no se puede sustituir. ¿Qué sucede si este equipo, ellos no llevan todo este equipo especial, este uniforme especial? Si ellos no llevan el oxígeno, ¿qué pasa? Ellos no van a poder bajar. Ellos no se van a arriesgar allá a esas profundidades. No lo pueden hacer porque es imprescindible que ellos vayan vestidos y equipados de esa manera. Asimismo, el Señor, cuando enseña acerca de la oración, Él lo titula como, este versículo lo titula, está en Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Antes de empezar él a relatar esta parábola, el título es la necesidad de orar siempre. O sea, no solamente orar, sino de orar siempre. Entonces, la oración, ese equipo de buceo y ese oxígeno que les acabo de hablar, es lo mismo con respecto a la oración, a la necesidad de orar diariamente como hijos de Dios. Y precisamente ese es el tema que hoy voy a tratar y que voy a desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor insistió tanto en que la oración había una necesidad de que oráramos siempre? Entonces, no tienes opción. O sea, si nosotros como hijos de Dios, la oración o la necesidad de orar no es una opción como creyente, no es una opción como hijo de Dios. Eso es un mandamiento de Dios. Y más allá de un mandamiento de Dios, es una necesidad, es imprescindible. O sea, no podemos reemplazar la oración por ninguna otra cosa o por ningún otro mandamiento en la Biblia. Este es algo que es imprescindible, indispensable para llevar a cabo una relación con Dios, para crecer en esa relación con Dios, para crecer espiritualmente y para poder nosotros desarrollar a plenitud la voluntad de Dios y lo que el Señor ha dicho que hará en nuestras vidas. Entonces, no tienes opción. O sea, oramos, no tenemos, o sea, no hay opción número 2, porque porque de la oración va a depender toda nuestra vida, va a depender todo nuestro crecimiento, de la oración va a depender nuestra madurez espiritual, la solidez de nuestra fundación, de la oración va a depender la estabilidad y la felicidad de nuestro matrimonio. De la oración va a depender nuestra relación con nuestros hijos, va a depender nuestra familia, de la oración va a depender nuestro llamado, de la oración va a depender nuestro propósito y nuestro ministerio que se lleve a cabo.
y que todo lo que diseñó Dios para nuestra vida se pueda llevar a cabo. Si nosotros queremos realmente ver toda esta lista de los que hoy yo les estoy hablando, es necesario y no tenemos opción, orar, pero no solamente orar, sino orar siempre. La oración, ¿por qué? Porque la oración viene siendo ese punto de contacto entre Dios y nosotros. No existe, o por lo menos yo no lo conozco en la Biblia, otro punto de contacto tan efectivo entre Dios y sus hijos. La oración es ese punto de contacto. ¿Cuál puede ser otro punto de contacto? La adoración es otro punto de contacto. Pero no puede haber adoración si no hay amor, si no hay oración. Entonces, la oración es el punto de contacto entre Dios y sus hijos. Su vida y su reino, o sea, es el punto de contacto con la vida de Dios. La oración es el punto de contacto con su reino. Entonces, por supuesto, no puedes orar sin que ese tiempo, por supuesto, cuando estamos orando es fundamental. Nosotros no podemos dejar la palabra de Dios por fuera ni al Espíritu Santo por fuera. Cuando estamos buscando ese punto de contacto con Dios, esa conexión con Dios, nuestro punto de partida tiene que ser a partir de la Biblia, porque a través de la Biblia es como vamos a conocer a Dios, vamos a conocer el pensamiento de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, es el que nos va a revelar la verdad. Es el que nos va a instruir en la verdad, es el que nos va a enseñar, nos va a revelar todas las cosas. Es ese punto con Él es que nosotros vamos a tener ese punto de contacto para con el Padre y para con el Señor Jesucristo. Entonces, por eso cuando Jesús, en el pasaje donde Jesús llega a la casa de Lázaro y encuentra a Marta y a María y él exhorta a Marta, porque Marta le reclama de que ella estaba afanada con todo lo que estaba haciendo para preparar la cena y pues lo que estaba preparando la comida para Jesús. Y dice que le dice a María que no se afanara por lo que estaba haciendo, porque solo había una cosa necesaria y que María había escogido la mejor parte. Y esa mejor parte era estar a los pies de Él. Entonces, que muestra esa devoción y que habla de una vida de oración. O sea, María es ese ejemplo de esa vida de devoción a Jesús. Entonces, ¿por qué? Jesús le dijo, María ha escogido la mejor parte. Entonces, miren cómo el Señor en diferentes capítulos de la Biblia y en los evangelios, Él nos muestra la prioridad de orar y de orar siempre. Entonces, vamos a leer ahora sí el Lucas capítulo 18 del 1 al 8. Dice, la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta parábola es el espejo de lo que el Señor quiere que aprendamos, de la manera como Él quiere que nosotros oremos y la razón por la cual Él nos habla de que hay una necesidad de orar siempre como hijos de Dios. Entonces dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desmayar. Jesús le está enseñando esta parábola ¿con qué propósito? Con el propósito de que ellos pudieran entender que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Debían orar en todo tiempo, no es que debían orar hoy sí, mañana no, o bueno, o desfallecer. Y aunque eso puede suceder porque somos seres humanos, sin embargo, es importante que cuando nosotros estemos en ese punto, buscar la manera de levantarnos y volver a esa presencia de Dios y volver a buscar de la oración, porque allí hay una clave fundamental para nuestra vida, Entonces dice,
Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso. Por algún tiempo este juez no quiso hacerle justicia. Pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dice el juez injusto. Dice el Señor, escuchen lo que dice el juez injusto. Pero ahora dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche, o sea, constantemente, siempre. Se tardará mucho en responderles, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, cuando aquí vemos en esta parábola o en esta historia dos personajes. Vemos el personaje del juez injusto y vemos el personaje de la viuda. Entonces, ahí el Señor está haciendo un paralelo entre estas dos personas, ¿ya? Que nos tenemos que enfocar. Entonces, estos dos personajes eran dos personas completamente opuestas. El juez representaba la injusticia y la viuda representaba lo que era la justicia. Obviamente la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, el juez que aunque su deber, o sea, el juez, su deber y su llamado era hacer justicia, ¿verdad? Justicia, porque esa era la labor de todo juez. ¿Cuál es la labor de todo juez? Un juez debe ser imparcial y un juez debe ser aquel que busca hacer la justicia, o sea, lo correcto, lo que es íntegro, hacer cumplir una ley, ¿ya? Pero este juez no era ese tipo de juez, no. Este juez era un juez injusto, era un juez que representaba la injusticia, era un juez que tenía un corazón endurecido, era un juez que tenía un corazón malévolo, o sea, que estaba lleno de maldad. Él no le quería hacer justicia a la viuda. Y realmente él no quería hacerle justicia a ella. Aún él teniendo la potestad para hacerle justicia y aún viendo de que lo que la viuda le estaba pidiendo a ese juez era algo justo, era algo que le pertenecía por derecho legal, ¿qué pasa? El juez, a pesar de que tenía esa potestad y que él podía hacerlo, por su duro corazón, él no quería responder a la viuda ni hacerle justicia. O sea, él tenía la solución del problema de la viuda en sus manos, pero por su corazón endurecido, no quería solucionarle ese problema, no quería hacerle justicia a esa viuda. Eso era lo que representaba el juez en esta parábola. Pero por otro lado, nosotros vemos a la viuda. Como les decía anteriormente, la viuda representa lo que es la justicia de Dios. La viuda representa en sí esa parte vulnerable, esa parte desprotegida, esa parte que está agraviada, esa parte oprimida. Y sobre todo en ese tiempo, porque en ese tiempo, según la ley de Moisés, según la ley decía
de que el pueblo estaba llamado a cuidar a las viudas en ese tiempo. Cuando ella se moría su marido y se quedaban desprotegidas, estaban llamadas a ser cuidadas. Pero en este caso, esta viuda que la muestran aquí, ella estaba totalmente agraviada, estaba oprimida, estaba desprotegida, estaba totalmente vulnerable. Entonces estaba desamparada. Entonces la viuda representa ¿qué? Lo vulnerable, lo desprotegido. Representa la necesidad. Representa tengo una necesidad. Tengo una urgencia, tengo un problema, necesito que alguien me lo solucione, necesito una respuesta, La viuda representa la justicia, pero también representa, algo que representa, a pesar de que la viuda representa todo esto, lo vulnerable, la viuda también representa lo que es la constancia, lo que es la perseverancia, lo que es la insistencia, representa la viuda, la cual, dice la palabra que dice, la cual venía a él constantemente diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Entonces, ese es el punto donde Jesús quería llevar a sus discípulos en ese momento. O sea, ahí está la clave, la llave que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos y que, por supuesto, esto quedó plasmado para nosotros hoy en día. Ya, o sea, ahí es lo que Jesús quiere enseñar, les quería enseñar que era necesario, era importante orar, ¿verdad? Era importante tener esa comunión íntima con Dios, pero también era importante de que esta oración fuera de continuo, que esta oración fuera como hizo la viuda, fuera de continuo, fuera constante, fuera insistente, fuera perseverante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esa perseverancia, en esa constancia, en esa insistencia, dependía el milagro de ella, dependía la solución de ella, dependía la respuesta de ella, dependía su milagro, dependía la solución de su vida. Y asimismo, cuando nosotros oramos al Señor y tenemos la oración es, como les decía al principio, no es simplemente llegar a pedirle a Dios por algo, no solamente es una petición que le hacemos al comienzo a Dios. La oración es algo mucho más profundo. La oración representa una intimidad con Dios, una búsqueda, representa ese lugar secreto, ese lugar, como dice la palabra, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, que tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Entonces, la oración representa ese lugar íntimo donde tú entras a conectarte con Dios, a estar en intimidad con Dios, a tener ese punto de conexión con el Espíritu Santo. Ya. Entonces, ese punto de conexión, esa oración, esa búsqueda constante, eso tiene que ser constante, porque de eso depende la respuesta y la solución a tu vida, a todo lo que en tu vida hoy no está en orden, a todo lo que hoy tu vida necesita enderezarse y alinearse para estar en la voluntad de Dios. Y recuerden que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, por eso es fundamental que aquí está la clave, que decía que ella iba de continuo. Ella era ir de continuo, y eso es lo que hacia allá nos quiere llevar Dios. Hacia allá Jesús quería llevarlo y nos quiere llevar hoy. Que sea de continuo esa búsqueda de Dios. No sea que simplemente nosotros busquemos al Señor. Sí, hoy lunes lo buscamos, martes no, miércoles sí, el jueves no, sino que sea de continuo, ¿ya?
Y no solamente en ese tiempo a solas en secreto, sino que de continuo nuestro corazón pueda ser llenado por Él durante el día, de su presencia y estar en esa, porque la oración no es simplemente, no se limita a un lugar. La oración viene del corazón, viene del Espíritu, de la conexión con el Espíritu de Dios. Así que esa conexión es constante en cualquier lugar donde vayas, hacia donde te dirijas, lo que estés haciendo. Tener esa comunión íntima con Dios constante, de continuo. El juez de duro corazón inicialmente no quería hacerle justicia, ni tampoco se compadeció de ella. Realmente cuando nosotros meditamos la palabra, podemos ver que este juez injusto con corazón duro, él no le quería hacer justicia, pero tampoco se compadeció de ella. Él en ningún momento de la historia, ese juez se compadece de la viuda. Tenía ese corazón tan endurecido que en ningún momento de la historia ese juez se compadece de la viuda. Nunca lo hizo, porque la parábola enseña que después de un tiempo, Él viene y le hace justicia. Él le responde a la viuda y le termina haciendo justicia, contestando su petición. Pero no porque Él se compadeció de ella, no porque meditó en su corazón y se dio cuenta que estaba cometiendo una injusticia, no por esa razón. La razón por la que Él le contesta a la viuda y por la que Él le hace justicia es porque la viuda lo tenía, como decimos nosotros en mi país, hasta la coronilla. La viuda, como iba constantemente a él, todos los días se le presentaba ya a su despacho, se le paraba en la puerta a pedirle que le hiciera justicia. Él le hace justicia porque la viuda lo tenía hasta la coronilla. ¿Y qué quiere decir? La insistencia de la viuda lo había llevado a un punto, o sea, ya él estaba en un punto cerca de colmarle su paciencia, o como decimos nosotros, ya estaba, mejor dicho, a punto de estallar, de colmarle su paciencia, de sacarlo de sus casillas, porque ella le estaba alterando su método de vida, su tranquilidad, su paciencia, la tranquilidad de pronto que él tenía, y ya llegó un momento en que él dijo, yo a esta señora, antes de que me colme la paciencia, antes que esta señora me huele el apellido, como decimos nosotros, antes que esta señora me haga estallar en ira, en cólera, me irrite, me haga que me enfade. Y se imaginan el enfado del juez. Se imaginan el enfado. Si tenía un corazón endurecido y un hombre que no le quería hacer justicia, un hombre que no se estaba compadeciendo de ella, ¿se imaginan donde este hombre hubiera estallado de ira, se le hubiera colmado la paciencia? Y creo que él se conocía tanto que llegó un momento en que dijo, ¿sabes una cosa? Dice, te voy a conceder, te voy a hacer justicia, te voy a conceder lo que me pidas, porque ya me tienes hasta la coronilla y antes de que yo estalle, antes de que se me colme la paciencia, antes de que yo me irrite, antes de que yo coja una cólera, yo te voy a hacer justicia. Yo te voy a hacer justicia. O sea, lo que ese juez injusto y de duro corazón realmente pensó, yo mejor le hago justicia a esta señora o a esta viuda, le respondo su petición antes que me haga perder la paciencia, antes que altere mi tranquilidad, antes que me enfade, que me irrite, me encolerice. Antes de esto, imagínense. Sin embargo, mire, que este juez con este corazón duro llega al punto en hacerle justicia a esta señora, a esta viuda. Pero miren que Jesús pone esta parábola y al contrario, él pone el polo opuesto del juez y dice la necesidad de orar siempre. O sea, que si ustedes van constantemente, ustedes no van a irritar a Dios.
Ustedes no van a colmarle la paciencia a Dios. Ustedes no van a irritar al Padre. Ustedes no, al contrario, eso representará un gozo al Padre, un gozo a Jesucristo, un gozo al Espíritu Santo. De hecho, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Qué nos anhela? Anhela celosamente estar en ese lugar secreto con Él. Anhela estar en ese lugar de oración. Anhela estar en ese lugar de conexión íntima de su corazón, del corazón de Dios con nuestro corazón. Anhela que seamos uno solo con Él. O sea, el juez responde para quitársela de encima, porque no quiere que esté con la gota de agua allí en la cabeza todos los días. Mientras que el Padre Celestial, mientras que Jesucristo, mientras que el Espíritu Santo anhela que nosotros seamos así, que vayamos continuamente a buscarle, que vayamos continuamente a sus pies, que vayamos continuamente a pedirle, que vayamos continuamente a derramar nuestro corazón, que vayamos continuamente a presentarle nuestras peticiones, nuestras necesidades, a hablar con Él, a decirle cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué está pasando, qué es lo que no entendemos, qué es lo que a poder ir a ese lugar para que Él nos dé respuesta a nuestras dudas, a nuestras incertidumbres, a nuestras preocupaciones. El polo opuesto, el juez justo. No en vano la palabra de Dios dice que acerquémonos confiadamente ¿a qué? Al trono de su gracia. Ya. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Habla de un trono. Habla de un lugar donde se va a compadecer también. Ya. Entonces, ese lugar Él quiere que nosotros vayamos confiadamente. Entonces, qué maravilloso que en cambio nuestro Padre Celestial sí quiere que seamos insistentes. En especial, o sea, de buscarlo insistentemente, de buscarle constantemente a Él. Entonces dice, por un tiempo Él no quiso, el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Solo le hizo justicia a la viuda para que esa viuda dejara de ir continuamente a él y evitar que esa viuda le colmara la paciencia al juez. Finalmente le dijo el juez, toma, aquí tienes lo que pides. Toma, aquí tienes, y no te quiero ver, por aquí me imagino. Aquí tienes, aquí, te hago justicia. Ya, no te quiero ver más por acá. Me imagino que eso fue lo que le dijo el juez, o me lo imagino. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos con personas así que son tan intensas, verdad? Que, o sea, nosotros sí, Dios nos llama a amar a todas las personas y ese es el segundo mandamiento, pero como seres humanos, también nosotros somos seres humanos y nos encontramos con esas personas que son intensas, que vienen de continuo a nosotros, que tú le explicas, le justificas, le dices una cosa y no entienden y insiste. Llega un momento, ¿verdad? O cuando tus hijos no te quieren escuchar, cuando tienes un hijo que le hablas y no quiere escuchar, llega un momento en que a ti tiende a colmarse esa paciencia. Entonces, fíjense, si eso nos pasa a nosotros, o sea, mire este juez, pero Jesús estaba llevando esto al punto de que, o sea, de tomar eso de la viuda, esa insistencia de la viuda, pero para bien en nuestra relación con Dios, en esa relación de continuo con Dios.
lo que dijo y enseñó Jesús. Dijo, y el Señor dijo, escucha lo que dijo el juez injusto. Él dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia a sus escogidos. O sea, él está diciendo, mire lo que dijo el juez injusto. Dijo, ¿qué dijo el juez injusto? Escucha lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Él dijo, por causa de la molestia que me causa esta viuda, por su insistencia, por causa de que antes de que me saque las casillas, me colme la paciencia, me robe mi comodidad, mi tranquilidad, le voy a hacer justicia. Eso fue lo que dijo el Señor. O sea, escuchen lo que ese juez dijo. Mire, Él va a hacer justicia para que no lo molesten más. Pero luego Jesús dice, ahora miren lo que digo yo. Ahora miren lo que dice el Padre. Ahora mire lo que decimos nosotros. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche. Si ese juez siendo tan malo, si ese juez siendo con un corazón tan duro, si ese juez terminó haciéndole justicia, pero no por compasión, sino para librarse de la viuda, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a hacer justicia a sus escogidos? ¿Quiénes son sus escogidos? Sus escogidos son los hijos de Dios. Pero además de eso, dice que no a todos los hijos de Dios les va a hacer justicia, sino que Él dice a aquellos que clamen día y noche. O sea, aquellos que continuamente van al Padre a buscarles. Aquellos que continuamente persisten en la búsqueda de Dios. Aquellos que continuamente perseveran en esa búsqueda, que son constantes, que son perseverantes en esa búsqueda de la presencia de Dios, de esa comunión íntima con Dios. Aquellos que son constantes en la oración, en aquellos que están pidiendo de parte de Dios, aquellos que están buscando respuesta de parte de Dios, aquellos que llevan un asunto a los pies del Señor y que claman para que Dios haga justicia por ese asunto. Entonces, a ellos que son semejantes a esta viuda, son los que Dios les hará justicia, son los que Dios va a responder su oración, son los que Dios se va a manifestar a ellos, son los que Dios va a manifestar esa deidad, esos atributos de Dios. Los va a manifestar ¿a quién? Aquellos que claman día y noche, que constantemente están en esa búsqueda de Dios, que no desmayan, sino que perseveran, que de continuo vienen a Él, de continuo vienen a la fuente de Él. ¿Ya? A ellos, a sus escogidos, a sus hijos que claman a Él día y noche, a estos les hará justicia. Entonces Jesús pregunta, ¿se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en la tierra? Y dice, entonces, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? En otras palabras, ¿no les contestará Dios si constantemente, insistentemente, con perseverancia le buscan? ¿Y cómo es Dios? Dios, su naturaleza es santa, la naturaleza de Dios es amor, la naturaleza de Dios es compasión, la naturaleza de Dios es misericordia, la naturaleza de Dios es amor, es compasión, es bondad, es misericordia. La naturaleza de Dios es justicia. La naturaleza de Dios, la paternidad de Dios es una paternidad
que te da la garantía del cuidado de Él. Te da la garantía, el pacto de Él te da la garantía de que Él está comprometido contigo, como Padre está comprometido contigo a hacerte justicia, a protegerte, a cuidarte. Su pacto lo lleva a Él a comprometerse con su paternidad hacia ti, a suplir todas tus necesidades conforme a las riquezas de su gloria, conforme a su reino, conforme a lo que le pertenece al Hijo. Esa es la naturaleza de Dios. Vemos dos jueces, un juez injusto con un corazón endurecido que hizo justicia a esa viuda para librarse de ella, no para más nada, sino para librarse de la viuda. No por compasión, no por amor, no por integridad, por hacer cumplir la ley, por justicia. No lo hizo, lo hizo para librarse de la viuda. Mientras tanto, Jesús pone al Padre como ese juez justo. ¿Y cuál es la naturaleza del Padre Celestial, de ese juez justo? Te la repito, su naturaleza es de amor, su naturaleza es de compasión, su naturaleza es de bondad, su naturaleza es de misericordia, su naturaleza es de perdón, su naturaleza es de entregarlo todo. Su naturaleza y su amor lo llevó a entregarlo todo. Dice la palabra que Él entregó a su propio Hijo, se despojó de su propio Hijo, de su unigénito, del único, de lo más preciado que tenía después de la humanidad. Era a Jesús, y Él se despojó su Hijo y lo entregó por nosotros. Y dice, así como si yo les entregué a mi Hijo, ¿cómo no le daré buenas cosas a quienes me lo pidan? Dice, a quienes me lo pidan. ¿Cómo no les voy a dar buenas cosas a quienes me lo pidan? Entonces, su naturaleza y Él está bajo pacto. Él está bajo pacto, o sea, su paternidad nos garantiza, ese pacto nos garantiza su cuidado y que Él suplirá todo lo que el Padre debe suplir a sus hijos, y lo va a suplir conforme a la herencia que le dio a Cristo, conforme a las riquezas de su gloria, conforme a su reino. Entonces Jesús dice, si ustedes van en esta misma actitud de la viuda, constantemente, que le buscan, que son insistentes en esa relación, que perseveran en esa relación, si de continuo, ¿cómo Él no les va a dar lo que ustedes le piden? ¿Cómo Él no les va a hacer justicia? ¿Cómo Él no va a responder a sus necesidades? ¿Cómo Él no va a responder a sus preguntas, a sus interrogantes? ¿Cómo Él no va a responder allí en esos lugares donde hay duda, donde hay incertidumbre, donde no sabemos qué hacer? ¿Cómo el Padre Celestial no va a responder? Si su naturaleza es una naturaleza justa, íntegra, santa, buena, perfecta, bondadosa. Entonces, la necesidad de orar, ¿por qué Jesús nos enseña la necesidad de orar siempre? Acuérdense cuando yo les decía que cuando estos buzos, cuando van a bajar a las profundidades del mar, requieren una vestimenta especial. Eso no, o sea, si ellos no llevan esa vestimenta, no pueden bajar al mar. Así mismo es la oración, y así mismo es la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre, porque todas las respuestas a nuestra vida, a nuestras circunstancias, a nuestros desafíos, a nuestros retos, a nuestras necesidades, sueños, las respuestas las vamos a hallar en Dios. Solo Él tiene la respuesta, pero necesitamos abrirle nuestro corazón. Y comes a través de una relación diaria y constante con Él. ¿Cómo debemos orar? En todo tiempo. O sea,
Y esto es una oración que es constante, es en todo tiempo. Entonces, ¿qué significa la palabra oración? Viene del verbo ekonai, orar a Dios. Deseo. La indicación es que la oración o sea, la oración según la traducción implica un deseo. Y también hay otra traducción que dice para que leo, llamar en ayuda de uno, ya, pedir. Entonces, ¿pero qué es realmente orar? Y con esto termino. Es una relación que existe entre Dios y sus hijos a través del Espíritu Santo. Nos habla a nuestro espíritu y directo a nuestro corazón. Oímos su voz, pero sus palabras las recibimos en nuestro corazón. No en nuestro entendimiento, sino en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es orar? Es una relación que existe. No es solamente pedir, sino es una relación, una relación que implica deseo. Es una relación que existe entre Dios y sus hijos a través del Espíritu Santo. Y en esa relación, en esos encuentros que nosotros tenemos íntimamente con Dios, el Espíritu de Dios o Dios nos habla directamente a nuestro corazón. Es una relación bilateral donde Dios nos habla, nosotros le hablamos a Dios y Dios nos habla. Nosotros hablamos a Dios y Él nos responde. Preguntamos a Dios y Él nos responde. Es una relación bilateral y es una relación íntima. Es una relación que tiene que ver, que es de corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre, ya. Y Él nos habla, cuando Él nos habla, su voz que la escuchamos, ¿dónde la recibimos? La recibimos en nuestro corazón, no en nuestro entendimiento, sino en nuestro corazón. El punto de contacto entre Dios y nosotros el punto de contacto entre Dios y nosotros es nuestro corazón. Esa es la razón por la cual cuando no oramos, sentimos tal vacío porque sus palabras no están llenando nuestro corazón, que a su vez se convierte en una fuente de agua a través de la cual fluye la vida de Dios. Por eso Jesús enseñó la necesidad de orar siempre. O sea, cuando nosotros estamos de continuo en esa comunión con Dios, en esa relación bilateral donde hablamos a Dios, Él nos habla, nosotros le hablamos y es nuestro corazón y el corazón de Él. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de buscar a Dios? Cuando nosotros dejamos el tiempo de oración, esa búsqueda con Dios, nos vamos secando, se seca esa fuente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con Dios y tenemos esa relación íntima con Dios y Él comienza a llenarnos de su palabra, nos comienza a llenar de Él, nos comienza a transformar, a cambiar y somos como una vasija donde Él va vertiendo su agua que en la medida de que esa relación sea constante y sea firme y vaya en crecimiento, nosotros nos vamos a convertir en una fuente de agua, que de nuestro interior va a correr ríos de agua viva, dice la palabra, va a fluir la vida de Dios. Entonces, si nosotros no estamos de continuo en esa búsqueda de Dios, esa fuente se va a secar. Y por eso es que hay momentos en nuestra vida que nosotros nos vamos a sentir completamente vacía. ¿Por qué? Porque no nos estamos llenando de Dios, no la estamos realmente llenando de esa continua intimidad, de esa continua comunicación entre Dios y nosotros, entre el corazón, lo que el corazón de Dios habla a nuestra vida. Entonces, la oración no es simplemente para tener la respuesta a una petición, sino es una fuente, la oración. Por eso es que Jesús dice la necesidad de orar siempre, porque necesitamos llenarnos continuamente de la fuente de Dios, de esa fuente de Dios, y que Él derrame su vida en nosotros y podamos nosotros también emanar la vida de Él. Jesús le dijo a la mujer samaritana que el agua que Él le daría sería un agua en la cual ella nunca tendría sed, ¿ya? Pero era el agua de vida,
Por eso, entonces, por eso es importante, porque vamos a ser llenos del Espíritu Santo a través de esa comunión con Él. Y si nosotros queremos experimentar un avivamiento en nuestra vida, el punto de partida es ese tiempo a solas con Él, ese tiempo de comunión íntima con Él, es ese tiempo donde el corazón de Dios se conecte con nosotros y haya esa relación bilateral entre Dios y nosotros. La oración es una conversación bilateral donde le hablamos a Dios y Él nos habla. Nuestro corazón es el punto de contacto entre Dios y nosotros. Allí es donde llega la voz para hablarnos, la voz de Dios para instruirnos, para guiarnos, para enseñarnos, para responder nuestras inquietudes. Y termino con esto, dice, se tardará mucho en responderles, dijo Jesús. Este mensaje me enseña que el Señor no se tardará en respondernos, porque dice, os digo que pronto les hará justicia. ¿Se tardará Dios en responder a nuestras peticiones? ¿Se tardará Dios en responder nuestras inquietudes? ¿Se tardará Dios en responder nuestras dudas? ¿En responder en esa comunicación, en esa conversación? Dios no se tarda. Dios no se tarda, porque si tú te esperas allí, el Señor te va a hablar y te aseguro que de ese lugar vas a salir con una palabra. De ese lugar vas a salir con respuesta. De ese lugar secreto tú vas a salir con respuesta. Entonces, Él por eso es que dice, se tardará en responderle, no se va a tardar. Digo, pronto les hará justicia. Pronto, dijo pronto, o sea, está hablando de la hora. Ya. Entonces, este mensaje me enseña que el Padre no se tardará en responderme. La palabra de Dios me enseña que cuando le clamamos a Él, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y que si yo toco a su puerta, Él me abre. Y Él no me va a cerrar la puerta como muchas personas lo hacen. Muchas personas quizás tú vas y le tocas la puerta. Pero sabes una cosa, que si tú vas al lugar secreto a tocarle la puerta al Padre Celestial, dice la palabra de Dios que Él abrirá la puerta. Y dice y también enseña que si tú le buscas, tú lo vas a hallar. Y que si tú le pides, le vas a dar. Mira, Mateo 7:8 dice, porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama a la puerta, se le abre. Entonces, eso confirma de la palabra de que pronto el Señor nos hará justicia. De ese lugar secreto no te vas a salir sin una respuesta de parte de Dios. No obstante, entonces por último el Señor dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Cuando Jesús venga, hallará fe en tu corazón. Entonces, no solamente es la oración, sino que la fe y la oración trabajan juntas. Dios está dispuesto a responder nuestras necesidades, a revelar sus planes, sus propósitos, sus diseños, sus pensamientos, sus sueños, sus caminos. De hecho, Él lo prometió. Eso es parte de su redención y su propósito. Reconciliarnos con el Padre, pero esa reconciliación se forja a través de una comunión genuina con Dios, de un compañerismo genuino con Dios. Y la fe es esencial para la oración, porque la fe es el reconocimiento de que Dios existe. O sea, que tú vas a ese lugar y hablas con Él, y si tú estás teniendo una conversación con Él, otros dirán que estás loco, pero tú sabes que Dios existe, que tú estás hablando con una persona que existe, con Dios que existe. Y cuando tú le pides, tú ahí estás reconociendo de que en Él vas a hallar. Y además de eso, por la fe, también el hecho de que tú recibas lo que en ese lugar secreto está hablando de que tú crees en la fidelidad de Dios. Así que la fe es esencial en la oración. Ahora la pregunta es, y termino con esto, ¿estamos orando constantemente? ¿Estamos siendo persistentes en la oración y en la búsqueda diaria y constante de Él? ¿Qué tanto Él nos habla y nos revela sus pensamientos a nosotros? ¿Qué tanto estamos meditando en su palabra y recibiendo lo que ella dice?
¿Qué tanta medida de fe Jesús está hallando al momento que oramos? ¿Que está hallando en qué sentido? Que la estamos poniendo en práctica. ¿Qué tanta medida de fe? Entonces, si nuestra vida de oración ha estado débil, si hay obstáculos que están impidiendo que nuestra vida de oración no es como la que Dios quiere y la que Dios diseñó, entonces es importante que hoy tomemos una decisión. Es importante que hoy reconozcamos y tengamos y haya un arrepentimiento en nuestro corazón de la manera como estamos llevando nuestra vida de oración, nuestra vida de devoción con Dios. Es importante que hoy tú puedas reconocer que esa vida de oración, como Dios quiere que llevemos esa vida de devoción, no se está llevando. Pero la buena noticia es que hoy el Señor quiere liberarte. Hoy quiere el Señor romper todo obstáculo que está impidiendo en tu vida que tú puedas recibir de parte de Dios esa libertad para poder orarle a Dios y poder conectar tu corazón a Él. Y que no solamente sea por un día, sino que esto sea un estilo de vida. Que sea constante y que cada vez el Señor se pueda revelar más y más a ti y tú lo puedas conocer. Y por supuesto que tu vida de oración dé unos frutos, que dé esos frutos afuera, que puedan ser visibles afuera. Amén. Entonces, hoy en el nombre de Jesús declaro que esta palabra penetra en tu corazón, que esta palabra hoy corta todo obstáculo en tu vida. Hoy esta palabra corta todo argumento que el enemigo ha levantado en tu mente para impedirte que tú seas constante en la búsqueda de la presencia de Dios, que está impidiendo ese crecimiento en la búsqueda de Dios, en esa relación íntima con Dios, en esa conexión con Dios. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, derribo todos esos argumentos del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy ora a Dios y dile: Señor, yo me arrepiento por mi vida de oración. No ha sido la calidad de vida de oración que tú quieres que lleve, pero hoy he escuchado tu palabra y yo reconozco que mi vida de oración no es conforme a tu voluntad, pero hoy me arrepiento y te pido me perdones y te pido levántame, Señor, levanta mi vida de oración, levanta, aviva mi corazón, pon esa pasión, ese fuego ardiente que necesito, ese deseo, ese querer como era ser para ir en esa búsqueda constante de la oración y que cada vez, Señor, me lleves a dimensiones más profundas de tu presencia, dimensiones más profundas de la oración, donde te pueda conocer a plenitud, donde pueda ver la manifestación de esos atributos tuyos, de ese amor tuyo, de todo lo que tú preparaste para mí. Y en el nombre de Jesús, yo hoy derribo los argumentos que Satanás ha establecido en tu mente, los llevo cautivo bajo la obediencia de Cristo y declaro hoy tu mente libre, declaro tu corazón libre en el nombre de Jesús, declaro tus emociones, tu voluntad, tus sentimientos, tu espíritu libre de todo lo que te ha estado jalando hacia abajo para que tú no avances en esa relación de comunión con Dios a la manera de Dios, hacia el diseño de Dios, y que hoy a través de esta palabra y de esta liberación tú puedas recibir y empezar a recibir todo aquello que el Señor ha preparado para tu vida y puedas llegar a ser ese Hijo de Dios a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida audiencia, este es todo por hoy. Les doy gracias por estar allí,
por conectarse por todo este tiempo escuchando la palabra. Yo creo que el Señor hoy ha hecho un milagro en tu vida. Yo creo que hoy el Señor ha transformado tu mente, tu corazón, y que tu oración va a ir a un nivel mayor.